lo que hacemos es trenzar las letras. Yud, Aleph, Hey, Dalet, Vav, Nun, Hey, Yud. Eso crea una unión, una unificación. Entonces tenemos acá Yud, Aleph, Hey, Dalet, Vav, Nun, Hey, Yud. Aquí está. Esto que están viendo acá, a ver si se ve aquí en cámara, es el Yihud, es la unificación del nombre Yud Kei Vav Kei. Fíjense que yo no estoy diciendo, nosotros en el judaísmo no decimos todo el tiempo las letras. Ups, ¿qué pasó acá? Bueno, esto es acá en vivo cuando hablamos de ángeles. Cuando hablamos de ángeles se va... Cuando hablamos de ángeles y hablamos de nombres de Dios, pasan cosas como estas. El que no está viendo esto, el que no está... uno cuenta esto y nadie lo cree si no está pasando en vivo y hay una cámara que está grabando lo que está pasando aquí. En el momento en que estoy hablando de nombres de ángeles y estoy hablando de nombres tan poderosos, y no es solamente eso, haciendo un yihud, una unificación de los nombres de Dios, puedo mostrar la cámara, puedo virar la laptop y puedo mostrar, hay luz todo afuera, todo se ha apagado aquí adentro ahora mismo. Entonces, esto es, no sé qué puedo hacer, porque ahora sin electricidad de aquí, yo no soy electricista. No es que se fue la corriente acá, aquí hay luz por todo mi alrededor, pero aquí en esta habitación no hay electricidad. Y les puedo mostrar acá, de esa aula, de esta otra sala, acá hay luz, pero aquí en esta sección no hay electricidad. No sé qué puedo decir. Yo creo que, fíjense que yo no quería seguir con esta clase en este último párrafo. Yo iba a decirles, bueno, ya hasta aquí, llevamos cierto tiempo, vamos a hablar de esto en la clase siguiente. Y no quería sacar estos nombres en esta clase. Entonces, bueno, esto déjenme decirles que para mí no es extraño. Si hay alguno de ustedes que tiene conocimiento de estas cosas, tampoco le va a ser extraño porque pasan cosas como estas. Montones de veces me ha pasado que cuando empiezo a pronunciar nombres de ángeles y empiezo a pronunciar nombres de Dios, explota un bombillo, se va la luz, pasan cosas así como lo que está pasando ahora. Entonces, aquí está, en vivo, en medio de la clase, ha sucedido. Esto es lo que sucede cuando estamos trayendo una energía tan grande como lo que estamos mostrando aquí. Estamos haciendo un yihud, una unificación. Estamos, esto que hice acá, y fíjense que cuando yo esto lo he explicado muchas veces, que cuando uno da clase, uno en la vida real no menciona los nombres de los ángeles. Hay gente que no tiene cuidado con esto, pero en la Kabbalah, y más nosotros que trabajamos con energías y con cosas tan elevadas, tenemos mucho cuidado de no decir los nombres de los ángeles, porque es como mover cosas sin saber. Entonces, yo tuve que mencionar los nombres de los ángeles porque estoy dando una clase y hay que explicar, y para poder explicar se tiene que decir el nombre, si no ustedes no entenderían lo que estamos hablando. Pero todo el tiempo tener que repetir el nombre de los ángeles y todo el tiempo tener que repetir los nombres de Dios que tuve que decir en esta clase, sinceramente no me sentía cómodo, porque sé que para nosotros es muy, muy respetuoso. Tratamos esto con mucho respeto. Y bueno, miren, esto es para que vean cómo de forma real y palpable, con un maestro de Kabbalah, de verdad, cuando se está hablando de nombres de Dios, pueden pasar cosas como estas. Y esto está, bueno, aquí va a quedar grabado. Yo creo que ya no vamos a poder continuar con la clase. Lo que estoy tratando de hacer es dar una explicación para que entiendan qué es lo que está pasando. Es probable que si esto lo hace otra persona no pase nada, pero en mi caso no es así, porque aquí nosotros en Jerusalén, la forma que hacemos, los rezos, la forma hacemos tantas cosas y estamos en temas de Kedushá, que para nosotros con mencionar nombres de ángeles es como
es un voltaje grande. Y más para los que estamos en temas de Torah, de Kabbalah profunda. Otra persona hace esto y puede ser que no pase nada. Pero para nosotros tenemos mucho cuidado. Les decía que incluso con mi maestro de Kabbalah aquí en Jerusalén, cuando vamos a dar una clase, no decimos los nombres. Y tenemos mucho cuidado incluso de los yihudim, porque el yihud que yo hice, o sea, la unificación de esos dos nombres que yo hice, muy fuerte. Entonces, aquí está en vivo lo que está sucediendo. Ustedes pueden ver el reflejo, miren a mi espalda, ¿verdad? Ven luz, porque claro, aquí hay un bombillo frente a mí. Si salgo aquí afuera a la aula que está al lado, aquí hay luz. Donde único se fue la electricidad es en esta habitación donde yo estoy, donde estamos dando la clase, y en esta sección. De ahí para allá, si abro la puerta, hay luz para allá, hay luz donde quiera. Pero aquí se fue la luz. ¿Qué pasó? No me pregunten. Por eso dije que, bueno, pasan cosas como estas. Dije, ahorita también hablé de Metatron, y dije de los secretos y cosas profundas que hay ahí. Y no quería profundizar, porque yo sé que cuando uno empieza a profundizar en cosas que quizás no debo revelar, pasan cosas como estas. Hay cosas que se me permiten decirlas, hay cosas que no se me permiten decirlas. Y si las revelo, pueden pasar cosas como estas o otro tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué puedo decirles? De mi parte, yo creo que concluir la clase. Aquí tienen un testimonio verídico, ¿no? De lo que sucede. Déjenme ver si les puedo mostrar para que vean que mamá, yo estoy diciendo emet, porque si pueden ver parte de mi rostro es porque hay una luz. Voy a voltear la laptop para que vean que hay luz. Es solamente aquí. Es solamente en esta aula donde se ha ido la... Si ven hacia afuera, ven la luz. Si abro la puerta de aquí, luz, allá. Solamente se fue en esta sección. Entonces, bueno, con esto creo que vamos dejando la clase del día de hoy. Creo que ya no quieren que revelen más cosas, no quieren que hable de más nombres de ángeles, no quieren que hable de ciertas cosas. Entonces, vuelvo a decir, puede ser que alguien tome este mismo libro y lea estas cosas y no pase nada, pero con nosotros que trabajamos esto de manera más profunda, una vez que empezamos a decir nombres de Dios, una vez que empezamos a usar nombres de ángeles, pasa esto. No es la primera vez tampoco. Yo decía, para mí esto es normal. He visto muchas cosas en mi vida y las cosas que pasan también con mis maestros de Kabbalah aquí en Jerusalén. Entonces, bueno, para mí esto es, bueno, ya yo sé qué es lo que está pasando. Entonces, que nadie se asuste, que nadie se asuste si me está viendo. Besrat Hashem, aquí tienen esto más bien es una prueba de fe, para que vean que mamash, esto es emet, que esto es lo que estamos hablando aquí, son realidades espirituales serias, profundo esto, y que hay que tener cuidado también cuando se trabaja con estas energías, porque siempre lo digo, uno ve gente por ahí que se encuentra con estos materiales y dice, un libro de Kabbalah, voy a empezar a hacer esto, lo otro. Ojo, puede ser que no le pase nada. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la fuerza para de verdad abrir las llaves como tienen que abrirse. Pero si no se tiene cuidado, pueden pasar ciertas cosas. Bueno, hasta acá con la clase de hoy. De mi parte, agradecerles, enviarles luz, bendiciones a todos desde Jerusalén. Grabado en cámara, quedado aquí para la historia esta clase. Enviarles muchas bendiciones a todos y sin más, hasta un próximo encuentro. Luz y bendiciones para todos. Shalom.